Muy buenas tardes, América. Buenos días. Perdón, buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Les saluda Julia González, soy miembro del Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Bienvenidos y bienvenidas al tercer conversatorio sobre turismo ornitológico en Iberoamérica. En mi nombre y en el de la Junta Directiva de Iberoatur, quiero agradecer especialmente a Claire Delis y a Claudia, que va a ser la moderadora de este tercer encuentro, su disposición y su compromiso con el instituto pues, para organizar estos encuentros. Ellas junto conmigo somos las personas que estamos coordinando esta red. Y por supuesto quiero felicitar y dar las gracias a las personas que van a participar en este encuentro, que me acompañan en esta ocasión, doña Patricia Hernández de México, don Gastón Varela de Uruguay y don Gonzalo Elías de Portugal. Y por supuesto a todos ustedes, a todas las personas, y muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros, por dedicarnos este tiempo y colaborar y apoyarnos a esta acción que promueve y que propicia el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, que nace con el objetivo pues, de crear una red sólida de personas que están trabajando por el turismo ornitológico en Iberoamérica, con el objetivo pues, de hacer un desarrollo sostenible de nuestros pueblos de interior, de las áreas campesinas indígenas y de los territorios rurales, en definitiva, de Iberoamérica. Sin más, bueno, no me quiero extender, voy a presentarles a Claudia. Claudia Kelsey es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad de Colombia, con especialización en ecoturismo. Ha vivido y trabajado en Colombia, en Inglaterra y la India en programas de desarrollo social y desarrollo sostenible del turismo. Desde hace más de 20 años vive en Extremadura, en mi tierra. Yo también soy extremeña, somos paisanas, esta bonita tierra que está en el sur de España y que les espera y ansiadamente que vengan a conocernos y a disfrutar de nuestros recursos, que tenemos un enorme potencial. Bueno, pues ella vino a nuestra tierra, se enamoró de Extremadura y aquí se quedó y ya no la dejamos que se vaya. Ella es propietaria junto a su marido, que es ornitólogo también, el doctor Martín Kelsey, y bueno, y tienen un alojamiento de turismo precioso en un pueblo de Cáceres y, y está muy especializado en turismo ornitológico y de naturaleza. Bueno, pues antes de darle la palabra a Claudia y antes de despedirme, quería anunciarle dos noticias. La primera es que este año celebramos el 10º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que se celebra en Colombia, en ese país que encima es pionero en aves y una referencia mundial en la diversidad de aves que tiene. Y se va a celebrar durante los días 5 a 10 de noviembre. Les invitamos a que participen en este encuentro, que vayan haciendo ya las reservas y puedan estar con nosotros esos días. Y también quería anunciarles que hoy, hasta el día 25 de abril, se ha abierto el plazo para que los países que estén interesados en participar en la convocatoria presenten la candidatura para que el próximo año, en 2025, se celebre el 10º Encuentro Iberoamericano en sus países. Cualquier país que esté interesado tiene ahora mismo abierta la oportunidad de llevarse ese encuentro maravilloso de profesionales del sector a su país. Bueno, pues yo sin más le cedo la palabra a Claudia. Les deseo que pasen una feliz tarde y que aprovechen este encuentro con estos grandes profesionales, a los que una vez más le agradezco que este tercer encuentro se realice por su disponibilidad y compromiso a participar con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Tienes la palabra. Muchas gracias, Julia. Bonita la introducción y te agradezco mucho todas las palabras para mí y para estar aquí en Extremadura. Bueno, pero aquí quiero dar la bienvenida a todos porque para mí es un placer ser hoy la moderadora de este tercer conversatorio sobre turismo ornitológico en Iberoamérica. Bueno, antes de comenzar, así para que no tengamos problemas, por favor, apagar los micrófonos y así no tenemos interferencias durante las ponencias de todos los que van a estar, ¿vale? Bueno, yo quería, antes de introducir cada ponencia, quería hablar de que todos sabemos que la observación de las aves se ha convertido cada vez más en algo importante, ¿no? A nivel
a nivel latinoamericano, a nivel de Europa, ¿no? Es un hobby, es un pasatiempo, es una afición, es una actividad, ¿no? La observación de aves también nos reconecta con la naturaleza, nos hace sentir, bajar el estrés, nos hace reconectarnos con la niñez, ¿no? Y los perfiles de las personas que participan en esta actividad son de todo tipo. Hay parejas, grupos, familias, gente que viaja sola, mujeres viajeras, y tenemos niveles diferentes, ¿no? El que es experto, el que es novato, el que quiere la fotografía, el que quiere los aguardos para tomar fotos o el que quiere solamente escuchar la naturaleza. En fin, hay un abanico de posibilidades y por eso es importante escuchar todos aquellos que están trabajando en este tipo de turismo en los diferentes países, porque nos enseña, cada uno nos va a enseñar con su experiencia qué hacen en cada país, cómo lo viven y qué tipo de turistas tienen. Así que hoy tenemos 3 invitados de lujo que nos van a dar las características del turismo ornitológico en sus países. Escucharemos a cada uno de ellos entre 10 y 15 minutos que nos expliquen un poco sobre sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Y al final pasaremos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? Y comentarios de los participantes del público que hoy nos acompaña. Así que bienvenidos a todos. Voy a empezar presentando a Gastón Varela de Uruguay. Gastón Varela es un biólogo que ha hecho un magíster en ciencias biológicas. Es un guía de birdwatching tours y trabaja con público tanto nacional como extranjero. Hace tours en español y en inglés. Trabajó durante 8 años en el área de protegida humedales del Santa Lucía en Montevideo como guardaparques. Ha trabajado en diferentes consultorías medioambientales, haciendo relevamientos de aves y estudios de impacto ambiental en parques eólicos de Uruguay. Actualmente trabajando como biólogo con el Servicio de Control y la Calidad Ambiental del Departamento de Montevideo. Así que te doy la bienvenida, Gastón, y cuéntanos tu experiencia en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Hola a todos. Los saludo desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Antes que nada, agradecerle la invitación a Julia, que me contactó la semana pasada, y por supuesto que no dudé ni un segundo en participar para contarles un poquito de esta actividad tan hermosa que es el birdwatching acá en el sur de Sudamérica, en Uruguay. Y bueno, y también para escucharlos a ustedes y aprender de las experiencias que cada uno tenga para contar. Claudia, yo tengo un pequeño PowerPoint, una presentación ahí para contarles, para irla llevando. Va, Yo creo que ya puedes compartir. Está habilitado. bien. Ahí está. No sé si ahí ven todos. No, no vemos tu pantalla todavía. ¿No la ven? Un segundo. Listo, ¿Ahora sí? ahora ya la vemos. Adelante. Bien, bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa me paran o me preguntan si llega a haber algún inconveniente técnico, que estamos a bastante distancia, me cuentan y vuelvo para atrás sin problema. Bueno, les voy a contar un poquito brevemente, un poco un contexto general de lo que es el birdwatching o el avistamiento de aves acá en nuestro país, en Uruguay, y un poquito las perspectivas a futuro también que hay con respecto a esta actividad que es bastante nueva, si se quiere, acá en nuestro país. De repente, en Uruguay, hace 15, 20 años atrás, prácticamente nadie hablaba de turismo de observación de aves. Sí habían observadores de aves, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero no se manifestaba la actividad ni recibíamos turistas de otros países como está pasando hoy. ¿Tá?
siempre empiezo, cuando cuento un poquito sobre el birdwatching, siempre empiezo contando un poquito esta frase anecdótica que me dijo una vez un turista de Canadá haciendo un birdwatching tour. Ahora les voy a contar un poquito también en un ratito cuál es el área que yo manejo acá en Uruguay para los tours y eso. Pero bueno, como ustedes sabrán, siempre que uno hace un tour de naturaleza o específicamente de avistamiento de aves, muchas veces las charlas con los turistas no son tan específicas del tema aves, sino que, bueno, que se habla más o menos de todo un poco, ¿no? Y resultó que una vez volviendo de un tour hacia el puerto de Montevideo, me hice muy amigo de un turista de Canadá que se llamaba Bob, y él me contaba todo lo que él había investigado previamente de Uruguay para venir, ¿no? Para venir a hacer avistamiento de aves. Él había hecho todo un trabajo de investigación previo con las especies que podíamos encontrar en los diferentes ambientes. Y me dijo esta frase, ¿no? Que a mí me quedó marcada sobre Uruguay. A small territory sheltering a big treasure. Eso significa que Uruguay, siendo un país tan chiquitito como somos, recuerden que acá en Uruguay somos poco más de 3.000 habitantes, más de la mitad de la población la tenemos concentrada en Montevideo, que es la capital del país. Y bueno, y con toda esta investigación previa que él había hecho, llegó como a esa frase tan linda que me quedó marcada a mí y a varios guías de aves acá en el país, sobre algo que a veces ni los propios uruguayos valoramos, que es nuestra propia naturaleza, ¿no? Siendo un país tan chiquito, tenemos una heterogeneidad de ambientes naturales que es muy interesante de explorar. Ahí les puse simplemente algunas fotos de algunos de los paisajes más típicos que tenemos en Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito, pero con una red hidrográfica bastante importante. También en esta segunda foto ven una zona de quebradas que es más hacia el este del país. Tenemos lindos montes de quebrada, también con especies muy interesantes para observar. Tenemos también muchos montes de galería o montes ribereños, como los llamamos acá en Uruguay y en Argentina. En la zona también este y sureste del país hay ecosistemas costeros también muy interesantes, humedales también, humedales ya sea de agua dulce o humedales salinos que tenemos también acá en la zona metropolitana, y también praderas, ¿no? Que es como el ecosistema más representativo de Uruguay hoy en día, aunque están bastante modificadas las praderas, pero bueno, también tenemos una interesante porción de praderas más en el centro y en el norte de nuestro territorio. Bueno, esta la voy a pasar rapidito porque ya todos más o menos conocemos lo que son las características generales de las aves, no me voy a detener mucho en eso. Les voy a contar más que nada cómo estamos acá en el país. De las más o menos, hoy día creo que son bastante más de 10.000 especies que hay en el mundo. Contarles que Uruguay es hogar de más de 500 especies de aves hoy en día. A veces cuando la gente justamente pregunta, bueno, eso es mucho, son muchas especies, son pocas, ¿cómo es la cuestión considerando el tamaño de Uruguay? Yo siempre digo que en este caso uno a veces tiene esa perspectiva de que los países más grandes de repente tienen mayor cantidad de especies. Y a veces no va tanto en la superficie del país, sino de repente en la variedad de ambientes y de ecosistemas que podamos encontrar en el país. También otra realidad que tenemos es que es bastante difícil establecer el número exacto de especies de aves que tenemos acá en Uruguay por varios motivos. Primero porque en los últimos 10, 12 años han salido varias publicaciones, varias guías de aves. Y bueno, y acá, miren, contarles un poquito en esta evolución de los últimos 12 años, las últimas guías de aves que tenemos acá en nuestro territorio. Esta primera, por ejemplo, fue publicada en el año 2012 y reportaba 450 especies para nuestro país. Lo que tiene interesante esta guía es que tiene un contexto más regional, porque es del bioma Pampa, no solamente aves de Uruguay, sino que es del bioma Pampa que engloba todo lo que es Uruguay, el sur de Brasil y la parte este de Argentina, ¿no? La que limita con Uruguay. Después fíjense, por ejemplo, que en el 2015 Gabriel Rocha sacó otro tomo que ya reportaba 480 especies. En el 2019 salió otra nueva guía de Gabriel Rocha con 484 especies. Y la publicación más nueva, la guía de aves más nueva que tenemos en nuestro territorio hoy en día,
dice que hay 508 especies de aves en nuestro territorio. Esta última guía fue en el año 2022. ¿Tá? Claramente es un tema que no está cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque todos los años se vienen sumando mayor cantidad de observadores de aves en distintas partes de Uruguay y siempre algún registro nuevo aparece, o sea que no está cerrado ni cerca el número en 508. Seguramente van a seguir apareciendo nuevas especies. Acá les puse simplemente a modo comparativo con nuestros hermanos mayores, que son Argentina y Brasil, más o menos para que tengan una referencia de la cantidad de especies de aves que tienen ellos. En Argentina son más o menos unas 980 especies de aves, y en Brasil son poco más de 1900 especies de aves. ¿Tá? Tengan en cuenta que Argentina es como 15, 17 veces más grande que Uruguay, y Brasil es probablemente más de 40 veces más grande que nuestro país. Bueno, esto un poquito lo que les contaba recién, que parece no estar cerrado. En el año 2020, por ejemplo, salió una publicación en distintos medios de comunicación de acá de Uruguay, que dice que Uruguay cierra el año 2020 con 3 nuevas especies de aves. Vaya casualidad que el 2020 fue el año donde empezó la pandemia, ¿no? Acá particularmente en Uruguay sucedió, bueno, seguramente en sus países debe haber pasado lo mismo. Acá en Uruguay en el año 2020 fue increíble lo que se incrementó el número de gente que comenzó a interesarse por el tema del avistamiento de aves. Entonces, bueno, vaya si será importante sumar gente, ¿no? Sumar gente que le guste la actividad, que quiera empezar a aprender. Yo siempre digo que es una actividad, el birdwatching, el avistamiento de aves, es una actividad que potencialmente cualquier persona que esté interesado puede aprender, hacer registros y colaborar con lo que es la información ciudadana, ¿no? O sea, colaborar con la diversidad de especies que podemos reportar en nuestro país. No hay que ser no hay que ser biólogo, no hay que ser guía de naturaleza. Acá en Uruguay hay de diversas profesiones y oficios, muchísima gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con la biología, ni con el turismo de naturaleza, pero que sí están interesadísimos en el tema y aprendieron muchísimo. Entonces, bueno, la importancia de más ojos observando la naturaleza es lo que les contaba que viene pasando. También un fenómeno que viene pasando que se llama australización de la fauna, que se da por distintos disturbios ambientales que están pasando en diferentes zonas de América del Sur, el cambio climático. Eso implica que hay determinadas especies que están ampliando su rango de distribución. ¿Tá? De repente especies que antes no aparecían acá en nuestro territorio, como por ejemplo los tucanes de Brasil, una especie que hace 6, 7 años atrás, recién ahí se empezó a reportar primero en el norte de nuestro país, que es la zona más limítrofe con Brasil, y después empezaron a bajar hasta la zona este del país, que hemos reportado presencia de tucanes, algo que capaz que hace 10 años atrás era absolutamente impensable. Y después, por supuesto, otra característica natural que tienen las aves, que es la gran capacidad de dispersión, ¿no? Básicamente tienen la capacidad de volar y ir a donde tengan ganas de ir, ¿no? Tienen muchísimo más capacidad de dispersión que otros grupos zoológicos, como los mamíferos, como los reptiles, como los anfibios, etc. Bueno, esto del turismo ornitológico tampoco le voy a dar mucha, no me voy a demorarme mucho en esto, ya todos sabemos lo que es el turismo ornitológico, el turismo de observación de aves o aviturismo, que también una de las características importantes que tiene y que en un país como en Uruguay es muy relevante es que rompe con los esquemas del turismo tradicional, que es el turismo de playa. Acá en Uruguay hace 10, 15 años atrás, el 90% del turismo que venía era básicamente por las playas, de Punta del Este, de Diápolis, de los balnearios del este del país, que tienen muy lindas playas. Básicamente eran conocidos a nivel mundial, principalmente por el turismo igual de playa. Bueno, esto también el tema de lo que mueve el avistamiento de aves a nivel mundial. Ahora sí me voy a ir metiendo en lo que viene pasando en Uruguay, ¿no? Uruguay se ha transformado en los últimos años en un lugar, en un sitio privilegiado para avistadores de aves que vienen de distintas partes del mundo. Pero bueno, ¿por qué viene pasando esto? Bueno, porque Uruguay
a pesar de ser un país bien chiquito, tiene algunos puntos muy favorables para potenciar el birdwatching, para potenciar el avistamiento de aves en este territorio. Uno de los ítems importantes es el tema de la seguridad climática. Acá en Uruguay, por ejemplo, no tenemos terremotos, no hay fenómenos climáticos muy extremos, tsunamis, por ejemplo, como en muchísimos países. Entonces, la seguridad climática es un aspecto también bien interesante a tener en cuenta, que lo pone Uruguay como un aspecto positivo para recibir avistadores de aves y que se sientan relativamente seguros acá. También la presencia de ambientes abiertos y de fácil acceso, aunque a veces pidiendo permiso. Acá por lo general los propietarios de campos no tienen problema por lo general en dejar pasar a un grupo que va a hacer observación de aves, no hay ningún problema con eso. ¿Por qué digo pidiendo permiso? Porque les cuento que esto seguramente también pase en muchos países de Iberoamérica, pero una de las cosas que tenemos acá en Uruguay de los temas es que justamente nuestras áreas protegidas, acá en Uruguay tenemos un sistema nacional de áreas protegidas conformado por 17 áreas protegidas hoy en día. Es un sistema bastante nuevo. Para que tengan una idea, en Uruguay la ley de áreas protegidas se aprobó recién en el año 2000. ¿Okay? O sea que podemos hablar de un sistema nacional bastante nuevo comparado con otros países, como por ejemplo con Argentina, que tiene más de 100 años de experiencia en el Parque Nacional. Acá en Uruguay, ya les digo, recién en el año 2000 se aprobó la Ley Nacional de Áreas Protegidas y tuvieron que pasar 8 años para que ingrese la primera área protegida al sistema nacional. En el 2000 se aprobó la ley y recién en el 2008 ingresó la primera área protegida, que es la Quebrada de los Cuervos, Sierra del Yerbal, está en el noreste de Entonces, el tema es que también acá en Uruguay más del 90% de la tierra es de propiedad privada. Por eso la gente obviamente vive dentro de las áreas protegidas y a eso me refiero con que hay que pedir permiso para entrar a los campos a hacer avistamiento de aves. Si bien la gran mayoría de las veces nunca los propietarios tienen problema ninguno, pero bueno, ese es el tema con la proporción de tierra pública y privada que tenemos en Otra característica es que podemos ver muchas especies en cortos periodos de tiempo. Básicamente, acá nomás saliendo de Montevideo a 20 minutos manejando, ya tenemos lugares naturales donde podemos observar una buena cantidad de veces. Y hoy en día también podemos decir que la información es bastante disponible y variada, por esto que les contaba hace un ratito. Hay varias guías de aves, muchos grupos de observadores de aves que se vienen creando en los últimos 10 años. En Uruguay, más o menos en los últimos 5 o 6 años, también existen lo que se llaman los COA, que son los clubes de observadores de aves, que son gente que básicamente se junta para salir a observar aves. Bueno, esto es un poquito el contexto biogeográfico. Contarles que en Uruguay estamos en la región pampeana, una de las regiones con mayor heterogeneidad ambiental de Sudamérica, dentro de lo que es la región neotropical. Y de estas más de 500 especies de aves que tenemos en Uruguay, que les conté hace un ratito, otro dato importante es que aproximadamente el 30% de nuestras especies son especies migratorias, que llegan de distintos lugares, ¿no? Muchas vienen del hemisferio norte, algunas otras vienen de la zona sur, de la zona patagónica, del sur de Argentina, de Chile también, que no se reproducen acá en Uruguay, sino que pasan en invierno acá en el territorio. Bueno, este es un mapita de una de las guías de aves también que cuenta un poco sobre la diversidad de ambientes que tenemos en una superficie bastante pequeña. Tenemos una heterogeneidad ambiental bastante interesante, con diferentes tipos de bosques, bosque parque, bosque de serranía, bosques de quebradas, bañados, palmares también. En la zona este del país tenemos unas zonas interesantísimas de palmares, en la zona este, y también en el litoral oeste tenemos otros palmares. Curiosamente son palmares de diferentes especies de palmeros. ¿Tá? Y bueno, y después lo otro que les contaba de los ambientes acuáticos. Perdón, los ambientes acuáticos que, si bien es un país chiquito, tiene una red hidrográfica bastante interesante. Bien, contarles algunas especies bien típicas que tenemos acá en nuestro país. Esta es una de ellas, el tero. Mucha gente dice que probablemente sea
el ave nacional de Uruguay, la ave fría, como le dicen en Europa, gatero en este caso, Vanellus chilensis, tanto así que es el animal que representa a nuestra selección de rugby a nivel internacional. La selección uruguaya de rugby es conocida como los teros. Esta es otra especie bien típica, que está en todos lados acá en Uruguay, que también hay mucha gente que apoya que podría ser nuestra ave nacional, que es el ternero, Temerius rufus, que bueno, es una de las que justamente le llama mucho la atención a los turistas cuando vienen, principalmente turistas europeos, anglosajones, que bueno, justamente le llama la atención por parte de lo que es su biología reproductiva, ¿no? Que construyen esta especie de nidos de barro que son bien interesantes y bueno, tiene un comportamiento reproductivo justamente muy lindo de ver cuando el macho y la hembra, los dos juntos, juntan el barro y van construyendo su nido. Curiosamente, en realidad el nido tampoco no lo usan para dormir, lo usan solamente para sus pichones, para sus crías, y hacen un nido nuevo cada temporada reproductiva. Vaya si pasan en el trabajo. Bien, ahora contarles un poquito, como para ir terminando, un poco la zona donde predominantemente hago yo los tours de avistamiento de aves, tanto con público acá de Uruguay, como con extranjeros también, que es un área protegida que está conformada por humedales, básicamente, humedales salinos, que se llama Humedales del Santa Lucía. El Santa Lucía es el nombre de un río que desemboca justamente en el río de la Plata, y es un río muy importante para gran parte de la población uruguaya, el Uruguay, porque abastece de agua potable a más del 50% de la población del país. O sea, toda el área metropolitana de Uruguay, toda la zona sur, se abastece de agua potable del río Santa Lucía. Estas son algunas fotitos del área para que la conozcan brevemente por lo menos. Algunas especies típicas que vemos también en los tours de aves en esta zona de los humedales de Santa Lucía, bueno, el chimango, el vago chimango, es una de las aves rapaces más comunes de ver acá en la zona. Ahí en esa fotito lo ven desgarrando una oruga, una larva de mariposa. Después tenemos la garza blanca chica. Obviamente los nombres comunes que les cuento son los nombres comunes que usamos acá en Uruguay, por eso les puse un nombre científico entre paréntesis, ya que es universal, ¿no? Garza blanca chica, Greta tula, bien típica de ambientes acuáticos. Otra especie muy buscada por observadores de aves, que es el pico de plata, Hymenops perticillatus, viña de óculos, como le dicen en Brasil, que significa vivita de anteojos, por el ojo que tiene, por esa forma, ese anillo periocular que tiene. La lechucita común, o lechucita vizcachera también le llaman, porque hace cuevas en el suelo como las vizcachas, Apene funicularia. Y una de las varias especies de patos que tenemos en Uruguay, que es el pato capuchino, Anas versicolor. Bien, acá simplemente mostrarles algunas fotitos de las últimas salidas que tuve ahora, este verano, sin unas veces, en enero y febrero. La verdad que se ha movido bastante acá, obviamente que es verano acá en Uruguay. Tuvimos días de mucho calor, en los cuales, bueno, había que salir a hacer observación de aves en lo posible lo más temprano, ¿no? Porque después de las 10, 11 de la mañana empieza a picar el sol y bueno, ya se torna medio tedioso. Y como ya sabrán ustedes, las primeras horas de la mañana son las favoritas para observar las aves, ya que es cuando están más activos, ¿tá? En este caso, algunas fotitos con algunos pasajeros de cruceros, algunas con algún tour privado que hice también. Esta particularmente fue con un turista que vino de Brasil, que fue la verdad que una salida muy buena, porque él ya también sabía mucho ya de aves. Y bueno, nos comunicábamos un poco en portuñol, porque yo portugués la verdad que no hablo mucho, pero justo él había estado mucho tiempo viviendo acá en Uruguay, entonces la verdad que se manejaba muy bien con el español, así que fue un precioso. Estas fotos que les muestro son en esa zona que les estoy contando, en el área protegida de humedales de Santa Lucía, que tiene muchas zonas de bañados, como ven aquí, de humedales, pero tiene una zona costera también, que es una playa, se llama Playa Penino,
que fue nombrada playa ecológica por el departamento de San José hace ya varios años atrás, y que es una zona ideal para observar muchísimas especies migratorias, principalmente migratorias estivales, que llegan y bueno, usan este sitio como lugar de alimentación y como lugar de descanso, ya que no es la típica playa donde va gente a bañarse. Como ven ahí, en esta última foto van a ver que hay turistas observando aves, pero no hay ninguna persona en la playa. No es la típica playa donde va gente a bañarse. Es una playa que no tiene olas, es una playa que prácticamente es como un marisma, ¿no? El agua, para que el agua te llegue a las rodillas, tenés que caminar 3 4 kilómetros para adentro porque es muy llanita. Y bueno, y para terminar también, algo que siempre me gusta hacer énfasis en las charlas y eso, que era un poco lo que nos contaba Claudia cuando nos empezó a dar la introducción de este encuentro, que son los beneficios del birdwatching, ¿no? Los beneficios que tiene justamente acercarse a lo que es el avistamiento de aves. Primero que nada, importantísimo, que favorece el contacto con la naturaleza, nos da también bienestar físico y mental, ¿no? Justamente atado a lo anterior, siempre estar en contacto con la naturaleza nos va a brindar un estado de bienestar y de salud, tanto físico como mental, bueno, es fundamental, ¿no? Despegarnos un poco de las pantallas, de los celulares, que es el gran mal que tenemos hoy en día. Es una actividad, por supuesto, de más estimulante, porque uno cuando, es como todo, ¿no? Como uno empieza a aprender, como que uno siente que quiere saber más y más y más y más, y bueno, uno se empieza como a copar con la actividad, así que es súper estimulante aprender a identificar las diferentes especies. También favorece mucho la socialización, el pasar tiempo y contar anécdotas con personas que básicamente comparten la misma pasión que uno, ¿no? Pueden haber largas charlas entre dos personas que le gustan mucho, que son aficionadas a las aves, no importa absolutamente el idioma ni nada, pueden haber charlas importantísimas. Y bueno, y que favorece también, por supuesto, el turismo sostenible o sustentable. Este es un avistamiento reciente. Y por último, Carmen está levantando la mano. Escucho, Carmen. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos de Guatemala. Mucho gusto, Carmen, igualmente. Tengo una duda. Dime. Cuando realizan observación de aves en alguna zona y el anfitrión no cuenta con información técnica o científica del ambiente y especies que están observando, ¿cómo resuelven ustedes esa información que necesitan ustedes complementar su experiencia de visita? ¿A Gracias. qué te referís con el anfitrión, Carmen? El lugar donde ustedes están visitando para realizar la observación de aves. Sí, mirá. Nosotros acá en Uruguay básicamente hay dos modalidades. Y muchas veces salgo yo, por ejemplo, con el grupo de turistas. Si son muchos turistas, vamos 2 guías. Y otras veces también lo que hacemos es, cuando vamos a algún área protegida en otra zona del país, por ejemplo, llevamos a guías locales, que son guías que trabajan dentro del área protegida, o algún guardaparque, que son los que verdaderamente conocen el terreno, y que te pueden llevar de repente a lugares que capaz que uno no conoce. Entonces contamos mucho con el apoyo de ellos. Siempre tratamos de capacitarlos también, ¿no? De capacitar a la gente que trabaja en áreas para algún día si cae algún turista y bueno, tiene que contarle algo sobre aves, por lo menos que tengan información para brindarle, bueno, como decimos en Uruguay, para salir del paso, ¿no? Pero sí, siempre en realidad vamos, 1 o 2 guías de birdwatching, siempre vamos, dependiendo de la cantidad de turistas que sean. ¿Quedó, Carmen? Sí, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, y por último, para terminar, contarle un poquito a modo de resumen las perspectivas con respecto a esta actividad en Uruguay, ¿no? Sin duda hay un aumento paulatino de observadores de aves en todo el territorio.
A nivel institucional sentimos, los días de aves sentimos que queda mucho por hacer, a nivel de intendencias, de municipios, de ministerios, darle más apoyo a esta actividad, apoyo no solo económico. A nivel nacional también tenemos, por suerte, muchos guías con mucho conocimiento del tema en diversas partes del país, pero una de las debilidades que tenemos, una de las faltantes que tenemos, es que tenemos muy pocos guías en inglés. Entonces, eso es todo un tema cuando recibimos guías extranjeros, sobre todo, bueno, europeos o de Estados Unidos, de Norteamérica. Ese es un tema que justamente estamos ahora tratando de mover para justamente crear instancias de capacitación, no solamente de aves, sino de idioma, inglés por lo menos, para poder tener más guías capacitados para recibir extranjeros, ¿no? Y bueno, como último, esto que les decía, que deberían sin duda volcarse más recursos para potenciar más aún el avistamiento de aves en este país. Bueno, algo motivante que viene pasando, esto que les contaba, que hay más gente y más gente que se viene sumando a la actividad. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Esta es con esta última fotito de un atardecer ahí en los humedales del Santa Lucía. Ese loguito que ven ahí es de mi emprendimiento, se llama Anambé Breeding Tours, que es un emprendimiento que tengo yo de turismo de observación de aves. Anambé es el nombre común de una de las aves más bonitas que tenemos en Uruguay. Más bonitas por lo menos a mi criterio. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu presentación. Ha estado realmente fabulosa. Si quieres dejar de compartir, por favor, y así ya. Y ahí en el chat se va a poner, ¿no?, la información de Gastón, por supuesto, porque también la idea es que vayamos haciendo una conexión, nos vayamos conociendo una red y todos estos aficionados, pues tengamos la oportunidad también de ir a conocer esos países de la mano de todos los que se están presentando en los diferentes encuentros que estamos teniendo. Así que muchas gracias. Al final, repito, por favor, haremos preguntas para los que quieran hacer preguntas a Gastón. Lo haremos al final para así ir yendo un poco con las presentaciones. En el chat se ha puesto la información, se le pondrá de cada uno de los guías y de la información de cada uno, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar a presentar a Patricia Hernández Rodríguez, que es nuestra segunda ponente. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, México. Ha hecho maestría en gestión para el desarrollo con diplomados en participación social y diseño de programas de educación ambiental y para la sustentabilidad. Acreditada como profesional en el fortalecimiento de capital humano y capital social, y acreditada como guía de turistas, turismo de aventura con especialidad en excursionismo, con una trayectoria de más de 25 años en gestión del territorio, con implementación de programas y proyectos de desarrollo local, haciendo énfasis sobre todo en los bosques de Chiapas, Oaxaca, Tabasco en México y en el departamento de San Marcos en Guatemala. Así que socia fundadora y actual presidente de Amasilias, Red de Mujeres Observadoras de Aves de México, con más de 220 integrantes en todo el país. Y una socia fundadora y coordinadora de IASIA, Asociación Civil con Intervención en Áreas Naturales Protegidas de Chiapas. Creadora de Viajar es un arte. Y entonces con Patricia Hernández vamos a ver las viajes de naturaleza y a escuchar su ponencia sobre, se ha ido un poco la señal, no sé qué ha pasado. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Claudia. Vale, Patricia, muy bien, pues bienvenida y pues si quieres poner tu ponencia. Oh, sí, es que dice que se ha puesto una pizarra, no sé de parte de Pero quién. estamos viendo la pizarra. Ah, ya decía yo. Ok, pero ahorita que se pueda, proyecto mi presentación. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días aquí en México, ¿verdad? Todavía estamos antes de las 11. Buenas tardes por allá en España. Muchas gracias a Clary por a contactarme, a Claudia Burgos por considerarme para
exponer un poquito de lo que andamos haciendo aquí en México en el tema de aviturismo. Y me voy a permitir compartir. ¿Sí me dicen si están viendo la presentación? Correcto, ya la vemos y te aconsejo apagar tu cámara porque está inestable tu internet, Patricia. A ver ahí. Sí. Perfecto, te escuchamos muy bien. Adelante. Ok, no, quería pasarla a formato de presentación, pero no sé si lo logré. Así que bueno, aquí vamos. Bueno, un poquito quiero hablar de las experiencias comunitarias que hay en México en el tema del turismo de observación de las aves, como es más común que le digamos por aquí, ¿verdad? Como ya mencionaron en la presentación, trabajo en una asociación civil de la cual soy fundadora que se llama EICIA. EICIA es el género de una planta, la EICIA mexicana, es una especie parecida al café, familia de las rubiáceas, y esta especie se había declarado como extinta hace más de 60 años y en un estudio se redescubrió en la zona de Volcán Tacaná, aquí en donde colindamos México y Guatemala. Y bueno, a partir de ahí es que propusimos ese nombre para EICIA, ¿verdad? También participo en otros movimientos que tienen que ver mucho con el desarrollo de capacidades, principalmente capacidades en zonas rurales, en áreas naturales protegidas, con hombres y con mujeres, y que están destinadas a la conservación de los bosques. Y dentro de ese caminar, pues llegamos al tema de las aves hace ya más de 14 años, ¿verdad? En México, ¿sí se cambió la presentación? Sí, correcto. Ujú. Sí, ok, gracias. En México, bueno, tenemos un estudio de 2019 en donde se habló de que el aviturismo en México llegaba a 1 millón de personas que venían a nuestro país a observar aves, principalmente extranjeros. Extranjeros tanto de Canadá, de Estados Unidos y de Europa, siendo de Europa nuestros observadores de aves principalmente de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Son como estos países de donde provienen más pajareros a México. Aquí también es importante hablar de que en este estudio de 2019, pues se habla de una derrama de 329 millones de dólares por el tema de la observación de aves. Esta información está en un documento que se llama Riqueza Alada. Si gustan, igual les comparto la revista. Es todo un estudio que hicieron en México acerca de la observación de aves. Y ahí también se destacan a sitios específicos que son como estos sitios prioritarios para observar aves. Y ahí estamos hablando de Baja California Sur, de Nayarit, Jalisco. Más adelante les voy a proyectar un mapa y la zona de San Luis Potosí. Recordemos que México pues está rodeada por el Océano Pacífico en la parte del sur y el Golfo de México que pertenece al Océano Atlántico por el lado este del Golfo de Veracruz. Entonces tenemos como varios factores geográficos que hacen a México un país muy interesante para la distribución de las aves. Hemos encontrado que a México vienen observadores de aves a ver aves acuáticas, a ver aves marinas. El tema de los citácidos, loros y guacamayas también es muy buscado y las rapaces, ¿verdad? Hay diferentes eventos para observar, por ejemplo, el evento en octubre del Río de Rapaces en Veracruz es conocido mundialmente. Y bueno, el aviturismo ha sido una actividad perfecta en donde pues todos los sectores ganan. Y esto debo remarcar que los últimos años, los últimos 10, 15 años, ha habido ya como una cadena de valor más completa en el aviturismo en México, porque hace varios años antes algunas empresas muy posicionadas eran aquellas que traían a los observadores de aves y bueno, no había como una derrama económica en las comunidades anfitrionas, ¿no? Eso ahora se ha ido modificando con mucho esfuerzo, se han formado muchas capacidades a nivel de comunidad para poder hacer que esto vaya cambiando un poco. Actualmente la Secretaría de Turismo aquí en México, que es como el Ministerio de Turismo por allá,
ha estado impulsando el desarrollo de una norma oficial mexicana para regular el tema del aviturismo en México. Esto es un proyecto que inició en el año pasado y bueno, todavía está en los primeros pasos de gestión, pero tiene que ver en que ha habido se ha detectado que a veces las prácticas para la observación de las aves no están siendo las mejores. Entonces, tratando de disminuir este tema de las no buenas prácticas y de mejorar el tema de la ética en la observación de aves, se ha propuesto esta norma mexicana esta norma oficial mexicana para el aviturismo en México. Y bueno, estamos participando en el desarrollo de la misma. Ya les iremos platicando cómo va ese proceso para poder normar cómo se realiza la observación de aves en México. Y en términos de la avifauna que podemos ver aquí, tenemos alrededor de 1,120 especies de aves, según la Conavio, un conteo del 2020. De estas, aproximadamente la mitad son especies residentes y más de 500 son especies migratorias, ya sea de invierno o de verano, que atraviesan nuestro país pues para ir a Sudamérica. De 192 países, México es el 15º lugar o el 15º lugar en la cantidad de especies. Y bueno, ese es también un dato bastante interesante. México es un territorio no tan pequeño, pero obviamente hay muchos otros países, 14 arriba de México en número de cantidad de aves, ¿verdad? Una parte muy interesante de México es la gran diversidad de especies endémicas que tenemos, 118 según la BirdLife Internacional en el 2020, y que menciona que solamente 7 países en el mundo tienen más de 100 especies de aves endémicas. México es el número 6 y el país de Indonesia es el primer lugar con 506 especies endémicas. Pero bueno, estas 118 especies endémicas en México nos han hecho un sitio muy interesante para visitar. Y a nivel de cada uno de los estados o lo que es como los departamentos acá en México, Oaxaca es uno de los estados con mayor número de endemismos, tiene 57 endemismos. Entonces es un estado muy visitado y muy buscado para la observación de aves. Aquí me permití poner imágenes que tuve la fortuna de tomar en algunos recorridos de observación de aves, pues la passerina rosita, que es endémica de aquí del estado de Chiapas, en donde yo habito, y también está ahí se me fue ahorita el nombre, esta tángara, que está más en los bosques de Jalisco. Es también una especie muy buscada por allá. Ahorita me voy a recordar cómo se llama, perdón. Y bueno, hablando de estas especies, aquí comparto este mapa de México, ¿verdad? Aquí estamos en el Océano Pacífico. Toda esta zona son la zona de las Baja Californias, en donde están Los Cabos, aquí en Baja California Sur. Ese lugar de Los Cabos es un sitio altamente buscado y entre esta zona de Los Cabos y la península de Yucatán, aquí en el sureste de México, es donde, para el caso de México, nació el aviturismo como una actividad económica y en donde se reciben grandes cantidades de avituristas. También tenemos, aquí les comentaba, aquí estamos en el Golfo de México y bueno, en el estado de Veracruz, que tiene 34 especies endémicas, es en donde se lleva a cabo el tema del Río de Rapaces, que es como un evento muy buscado en el mes de octubre aquí en México. Y hay como muchos eventos o muchos fenómenos que se vienen dando en nuestro país y que son importantes para el tema del aviturismo. Por ejemplo, estas zonas en Yucatán, la zona de anidación y congregación de flamencos en las costas, como es Ría Lagartos, Playa Celestún, en donde pueden ver grandes cantidades de flamencos en un mismo sitio, es algo muy buscado por los avituristas. La migración del río de Rapaces en Veracruz que les comentaba también es conocido a nivel mundial. Es un evento muy impactante y muchos observadores de aves viajan a México para participar un día o un fin de semana en este conteo de aves migratorias en Río de Rapaces. También es muy buscada las aves marinas.
Aquí en este tema, Baja California Sur y Norte, la costa del Pacífico mexicano, también son lugares en donde se ofrecen estos tours para observar aves pelágicas y son muy exitosos, son muy buscados y pues son estos como eventos que hacen como a mucha gente venir. Está también la alta visitación para ver loros, para ver guacamayas rojas y guacamayas verdes. Se ha trabajado muchísimo en proyectos vinculados a instituciones más de investigación y se ha hecho reintroducción de guacamayas rojas tanto en algunos lugares en Veracruz como en Palenque, Chiapas. Y bueno, en el caso de Palenque, Chiapas, puedo constatar, porque lo he visto, a las guacamayas en vida libre, cruzando el cielo ahí en Palenque, anidando en lugares, en peñascos muy cercanos a la ciudad, y bueno, estando ya en vida libre, ¿verdad? También eso es un espectáculo para mucha gente. También se vienen a buscar muchos loros, muchos pericos. Tenemos aquí en la costa de Chiapas el loro de nuca amarilla que se distribuye en la costa de Guatemala y hasta El Salvador, y la parte más al norte es aquí Chiapas, y también muchos observadores vienen a buscar pues loros y pericos, a observarlos, y es un país en donde los pueden ver. No quiero decir fácilmente, pero sí se puede ver una gran cantidad de especies de loros si es que vienen a buscarlos a ellos, ¿verdad? Ahora, algo súper importante que quiero compartir con ustedes es cómo se ha estado preparando México para este tema de la observación de aves, y es también en donde tengo un poco más de experiencia de trabajo. Y nos ha tocado mucho trabajar a nivel de comunidad, ¿verdad? Estos anfitriones locales que reciben a los avituristas, ha habido procesos interesantes de formación de capacidades con ellos, pero también de acompañamiento para que vayan siendo lugares más posicionados a nivel de sus municipios y a nivel de los estados. En esta lámina, por ejemplo, estoy mostrando dos ejemplos de grupos locales que trabajan en el aviturismo ya bastante fuertemente. La primer fila de imágenes, estamos en un sitio que se llama San Fernando, en el municipio de Huixtla, aquí en Chiapas, y es un grupo de monitores comunitarios. Ellos se especializan en hacer recorridos en las zonas de manglar y han logrado posicionar un evento de los conteos de aves migratorias en el municipio de Acapetagua, donde ellos están invitando a las autoridades municipales y participan en la campaña precisamente de la conservación del loro nuca amarilla. Este ha sido un ejemplo bien interesante de personas comunitarias que ya tienen un grupo de más o menos 12 monitores y que, bueno, a partir de ese grupo se involucró al ayuntamiento y también algunos empresarios locales que tienen hoteles, que tienen restaurantes y que han visto una oportunidad en la gente que llega a su lugar a que se quede un día más para ir a observar aves con este grupo local de monitores. En el caso de abajo, esta hilera de abajo es uno de los sitios más especializados que tenemos en Chiapas, se llama el castaño, y justo lo que comentabas, Gastón, esta especie, el Vanellus chilensis, tenemos una pequeña familia de Vanellus que no sabemos cómo llegó a este lugar, está en el municipio de Mapastepec, aquí en Chiapas. Llegó un par, eran 3 al inicio, después quedaron 2, y ahora ya son una pequeña familia, han logrado reproducirse ahí, y también pues llama muchísimo la atención que es una especie que está fuera de su área de distribución y que tenemos esa familia y tenemos oportunidad de observarla aquí en Chiapas. De esta misma forma se han trabajado en otros lugares propiciando la actividad del aviturismo. En el Parque Nacional de Lagunas de Montebello, aquí en Chiapas, hace 12, 20 años era un lugar en donde podías avistar quetzales de una manera muy fácil. Aquí en Chiapas también los puedes ver en la Sierra Madre, en las reservas de Triunfo y de Tacaná, pero el desgaste físico para llegar a los sitios es muy alto. En cambio, aquí en Parque Lagunas de Montebello está verdaderamente muy sencillo poder observarlos, sin embargo, esa proximidad
hizo que sus poblaciones decayeran muy fuertemente y hubo muchos años que no se tuvieron registros de quetzales. Actualmente, hace más o menos 6 años, se empezaron otra vez a ver los quetzales en la región, ya se detectaron nidos también de quetzales, y entonces empezamos a ver que mucha gente empezó a ir a observar aves, no nada más los extranjeros, mucha gente nacional, gente turismo local, que les llamaba la atención, que querían conocer un quetzal, pero que empezaban a ver igual malas prácticas, ¿no? Ir a mover el árbol donde están anidando, a tocarle para que saliera. Entonces, vimos la necesidad de empezar a intervenir para empezar a formar a la gente con una conducta más adecuada, que tengan ética en la observación de aves y también a capacitarlos en la identificación de aves, en el diseño de itinerarios. Participan mujeres también en la observación de aves y empezamos a promover eventos locales para que la gente de ahí mismo participara y empezara a darle valor, no nada más a los quetzales, sino a otras especies que llegan a la zona. En esta zona de las lagunas de Montebello hay muchas lagunas, son más de 50 lagunas, también hay cenotes, pero hay de esas lagunas, tal vez el 10% son lagunas un poco más tropicales, no tanto en bosque de pino, sino más en una zona más cálida. Y esos lugares son sitios a donde llegan muchas aves migratorias. Inclusive hemos detectado reproducción de algunas especies acuáticas. Entonces, son sitios que están como muy vulnerables también, pero en donde la riqueza en el tema de las aves es muy importante. Entonces, involucrar a que la gente local valore las aves que tiene ahí y la importancia que tienen, que sigan estando ahí porque eso les atrae visitantes, les deja una derrama económica, es muy importante. Entonces, eso es lo que hemos ido desarrollando con ellos. Ahora hay un directorio aquí en Chiapas de observadores de aves comunitarios y también de las ciudades ya certificados como guías. Y tratamos de dirigir cuando viene un grupo preguntando, ¿quién nos puede llevar a Montebello a observar tales especies? Los dirigimos con estas personas locales que ya han pasado por todo un proceso de capacitación para que sean ellos los que realicen la actividad. Asimismo, tenemos el caso de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná. Bueno, Claudia Burgos, que anda por aquí, tuvo oportunidad de conocer a la red de monitoreo comunitario de Tacaná. Vinicio, que también anda por aquí, pues participamos juntos ahí en Tacaná, nosotros en México y él en el lado de Guatemala, con la formación de capacidades para la observación de aves. Cada quien en un proceso paralelo que se fue desarrollando, pero en donde tratamos de fortalecer a que las comunidades pudieran empezar a recibir turistas. Este fue un proceso largo, nos llevó muchos años de trabajo, pero tuvimos en el 2016, en el 2017, la oportunidad de recibir nuestro primer grupo ahí en Tacaná de turistas canadienses para observar el pavón y el quetzal. Y bueno, fue un gran momento, sobre todo para las personas locales que tenían haciendo monitoreo de aves ya muchos años, pero que no veían que fueran a dar otro paso más allá de, ellos decían, es muy importante recuperar información de qué aves tenemos, de qué especies de plantas comen, en dónde están, si van cambiando, si se siguen manteniendo, pero no nos da otro tipo de beneficio. Entonces, ellos participaron mucho en conservación del bosque, en restauración de sus espacios, en mejorar la producción de café, por ejemplo, para tener mayor diversidad de aves y estar buscando estas certificaciones de como los cafetales amigables con las aves, pero no veían un beneficio más directo de las aves. Entonces, cuando se enrolaron al tema del aviturismo y se dieron cuenta que existía un mercado, pero que más allá de eso, ellos tenían aves muy interesantes y muy buscadas por avituristas, como el pavón y el quetzal, el chipe rosado, por ejemplo, la tángara chiapaneca. Entonces, como que dijeron, o sea, toda esta información que ya tenemos, ¿cómo la podemos transformar para recibir
visitantes también nosotros, como lo hacen en otros lugares. Y bueno, se trabajó bastante, pero lograron ellos empezar con un primer grupo que fueron canadienses, y de ahí para acá pues reciben grupos todos los años de observadores de aves extranjeros, principalmente estadounidenses, canadienses, algunos europeos. Y a veces no llegan grupos grandes, a veces llegan 2 personas, 3 personas a observar aves, pero van buscando algún colibrí en específico, algo especial y que está en esta oferta de aves que tiene Tacaná. Y bueno, eso ha sido bastante interesante. Y no solamente nos ha tocado trabajar en Chiapas, también he tenido la oportunidad de fortalecer a un grupo de mujeres. Su colectivo se llama Las Charas. Ellas están en un municipio que se llama San Ignacio, en el estado de Sinaloa, muy cerquita a Mazatlán. Y este grupo de mujeres empezaron en el año 2000 a hacer observación de aves. Empezaron a conocer las aves que tenían en sus comunidades. Son 2 comunidades que participan. Y bueno, a partir de eso se diseñaron no nada más específicamente el tema de monitoreo, sino también algunos itinerarios, algunas rutas para observar aves. Y no nada más observan aves en su lugar, que están en la costa, ven, por ejemplo, tienen la oportunidad de tener los patos bobos, tienen el de patas azules, el de patas cafés, una gran variedad de gaviotas que llegan a sus terrenos, muchas aves acuáticas. Y empezaron a hacer vínculos con otro sitio muy interesante que se llama El Palmito, que está en un municipio que se llama La Concordia, en Sinaloa, muy cerquita del estado de Durango. Y ahí se puede encontrar al quetzal orejón. Aquí en México tenemos, aparte del quetzal mesoamericano, podemos también observar al quetzal orejón, que está es microendémico de la parte norte de México. Y bueno, lo podemos encontrar en esa localidad que se llama El Palmito, pero también a la chara pinta, esta chara que también pues su distribución es muy restringida a estas zonas en el norte. También la podemos encontrar ahí. Entonces, este grupo de mujeres ha hecho vínculos muy interesantes porque te ofrece tours desde la costa, pasando por sistemas de lagunas, por zonas ya más de matorrales, y suben hasta estos bosques de pino, pinos y encinos, en donde se pueden encontrar la chara pinta y el quetzal orejón. También es bien interesante porque es un grupo de puras mujeres, mujeres que han sido autoridades en sus comunidades, que han sido dirigentes de sus comunidades y que vieron en el aviturismo una oportunidad ellas dicen, para conocer más gente, porque es algo que se les da mucho. Dice que por eso se pusieron charas, porque la chara es muy escandalosa, muy ruidosa, y bueno, eso las amiga con esa especie, pero también porque vieron que es una oportunidad amigable, que no perturban al medio ambiente y que sí pueden generarles ingresos locales, ¿verdad? Entonces, pues independientemente de esta gran riqueza que tiene México para la observación de aves, este grupo de charas se encuentra por aquí donde estoy poniendo el cursor, acá donde está el número 44. Más o menos por aquí se encuentran ellas. Y bueno, todos los demás ejemplos que les di son de aquí del estado de Chiapas. Independientemente de esta gran riqueza en aves y de esta gran variedad de ecosistemas que nos da mucha oportunidad para poder observar aves, para poder observar paisajes interesantes, hemos tratado de que a partir de el fortalecimiento de capacidades de este tipo de grupos, las personas que vienen a observar aves a México y a estos lugares ya más en las áreas naturales protegidas, más en donde ya tienes comunidades receptoras con monitores y guías locales que apoyan a la actividad, pues que conozcan un poco más, que conozcan un poco más la gastronomía local, un poco las costumbres de las comunidades. La verdad que cuando pudimos recibir a nuestro primer grupo de observadores canadienses, fueron muy interesantes sus comentarios. Dentro del grupo venía un editor de una revista canadiense. Y él nos decía por qué siempre, él viene todos los años a México a observar aves, a la zona de Nayarit, a la zona de Jalisco, a Oaxaca, y había venido a Chiapas un par de veces. Y él nos decía, ¿por qué es tan limitada la oferta gastronómica que le ofrecen a los extranjeros? ¿Por qué no se hace un menú
en donde esté lo que nos ofrecen siempre, que para cuidarnos y esto, pero que haya una oferta local de la gastronomía, ¿no? Se nos hizo muy interesante su comentario y entonces vimos que a veces hemos desaprovechado oportunidades para que el visitante conviva un poco más con las comunidades, ¿no? Cuando ya pasan estas horas pico de observación de aves, pues queda un tiempo disponible en el cual se pueden hacer muchas otras actividades y muchos observadores de aves lo agradecen y les gusta conocer un poco más de lo que pueden ofrecer las comunidades locales. En México hay muchas empresas grandes que traen estos tours de observadores de aves extranjeros y hemos tratado de vincularlos con estas comunidades anfitrionas, con estos monitores o guías locales que tienen mucha experiencia y que pueden darle como un giro diferente a la actividad de la observación de aves, ¿no? Que pueden aprovechar otras oportunidades a nivel local. Y bueno, les dejo mis datos, ¿verdad? Patricia, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Deja por favor la información ahí en el chat para que la gente que quiera conectar contigo pues lo pueda hacer. Muy interesante todo lo que nos has Muchas expuesto. gracias. Bueno, ahora vamos a seguir porque la verdad es que está siendo súper interesante. Como ven, cada uno en su perspectiva, en lo que tiene, en sus fortalezas, en las debilidades, ¿no? En todo han ido desarrollando. Entonces ahora ya dejamos el continente allá americano y nos venimos para Europa y vamos a tener esta vez a Gonzalo Elías, que nació en Lisboa y se dedica a la observación y estudio de las aves desde diciembre de 1987. Tiene una amplia experiencia de campo combinada con un buen conocimiento del territorio, habiendo visitado ya todos los municipios de Portugal continental y casi todas sus islas. Entonces tiene una gran, su objetivo, ¿no? Es desarrollar y pensar en dar a conocer la observación de aves. Ha colaborado con 8 atlas ornitológicos en Portugal y en España y en Tanzania. Y es autor o coautor de 20 libros sobre las aves portuguesas y los mejores lugares para observarlas, así como de varios artículos publicados en revistas especializadas. Es un miembro fundador de la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves y fue miembro de su junta directiva entre 1999 y 2002. El ámbito que él también trabaja, ¿no? Como profesor, como formador, y hace parte de la Escuela de Hotelería y Turismo de Porto Alegre, dando clases ahí, en particular en el potencial de la observación de aves como paquete turístico. Esta Escuela de Hotelería y Turismo en Porto Alegre también ofrece cursos, capacitación online para aquellos que estén interesados. Así que te damos la bienvenida para que, Gonzalo, para que nos cuentes tu experiencia y tu trabajo en Portugal. Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Perdona, tuve que salir porque estaba con problemas aquí en el Zoom, pero creo que ahora está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer colaborar. Espero que me comprendan porque mi español es muy imperfecto. Ya que yo soy portugués, nosotros decimos que hablamos una lengua. Cuando intentamos hablar español, decimos que hablamos portuñol, que es una especie de mixtura entre portugués y español. Pero yo espero que me comprendan a pesar de mis errores. Bueno, yo voy a compartir la presentación. Un momento. Ya están viendo, ¿cierto? Correcto. Vale. Adelante. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre el turismo ornitológico en Portugal y sobre el potencial del país para la observación de aves. Empiezo por un poquito de geografía, especialmente para las personas que están en Iberoamérica, para saber un poquito más dónde estamos. Portugal está en
sudoeste de Europa, este continente aquí es Europa, Portugal está aquí, es este rectángulo que está virado al Atlántico. Y el resto de Europa es la Europa central, aquí con Francia, Alemania, Austria, el norte de Europa, que es Escandinavia, y después el este, que es Polonia, Ucrania, Rumania, etc. Y aquí están las Islas Británicas. Esto es el mar Mediterráneo, que es un mar casi cerrado, que está separado del Atlántico por el estrecho. Entonces, Portugal es este rectángulo que vemos aquí. Y ahora voy a ver un poquito de zoom. Portugal solo hace frontera, solo tiene un vecino, que es España, y esta porción de territorio se llama la península ibérica. Entonces, esto es Portugal. Pero Portugal tiene no solo esta porción, tiene también dos arquipélagos en el Atlántico. El primero se llama Madeira, que está creo que unos 800 kilómetros al suroeste, al norte de este otro arquipélago que se llama Canarias, pero Canarias es parte de España, no de Portugal. Y después hay las Azores, que se ubican en el medio del Océano Atlántico, más o menos media distancia entre Europa y Norteamérica. Y los dos arquipélagos son muy interesantes para también la observación de aves. Yo hablaré de ellos más tarde. Pero empezamos por esta porción de territorio que en portugués llamamos Portugal continental, para distinguir de los dos arquipélagos. Entonces, Portugal es todo, Portugal continental es como decir la España peninsular para no incluir las Islas Baleares y las Islas Canarias. Entonces, Portugal está aquí y hace parte de un territorio que hablamos la península ibérica. Muchas personas piensan en la península ibérica como solo teniendo dos países, pero en la verdad son 5. Hay dos mayores que son Portugal y Portugal, que está aquí, el rectángulo, y después España, pero hay 3 países más. Uno es Andorra, que es un pequeño país que está en la cordillera de los Pirineos, esta cordillera que hace la separación entre la península ibérica y Francia. Después hay una pequeña porción de Francia que está al sur de los Pirineos, entonces técnicamente es parte de la península ibérica. Y finalmente hay Gibraltar. Gibraltar es un territorio del Reino Unido, es un territorio, como se llama, ultramarino, overseas, que fue tomado por los ingleses en 1704, creo, y hasta hoy es territorio británico. Y Gibraltar está ubicado en una roca gigante junto al estrecho. Este estrecho se llama Estrecho de Gibraltar y separa el Océano Atlántico del Mar Mediterráneo. Y es uno de los puntos más interesantes de toda Europa para observar la migración de las aves. En cuanto al clima, la península hay 2 grandes regiones. La primera es en el norte, todo el norte de España y el noroeste de Portugal, que se llama la región eurosiberiana y que tiene un clima temperado y algo lluvioso y que es muy parecido con el del resto de centro y norte de Europa. Y esto tiene implicaciones cuanto a las aves, es decir, muchas de las aves que se ven aquí en el norte de Portugal y en el norte de España son muy coincidentes con las que hay en el resto de Europa. Por otro lado, el centro y sur de la península pertenecen a la llamada región mediterránea, que es mucho más caliente y más seca. Y en esta región, en los 2 tercios al sur, encontramos las aves que son típicas de climas mediterráneos. Esto significa que para los visitantes que vienen de Norte de Europa,
y las Islas Británicas o Centro Europa, ellos están más interesados en las aves mediterráneas porque uno de los principales motivos que hace una persona viajar al extranjero para mirar a las aves es la posibilidad de observar especies que no hay en su propio país, porque si es para mirar las mismas especies, no es necesario viajar, naturalmente. Entonces, aquí en la región mediterránea, en el centro y el sur de la península, es donde hay más posibilidades de encontrar especies diferentes. Esto significa que para los visitantes extranjeros de otros países europeos, esta región es más interesante para visitar y entonces es aquí que está el mayor potencial turístico. Pero hay también, naturalmente, algunas especies aquí, especialmente en las montañas. Yo no quiero decir que esta región no es interesante, naturalmente que sí, pero esta tiene más especies nuevas para los visitantes extranjeros. Entonces, esto es la península ibérica, como yo he dicho, aquí están las Islas Baleares, que son parte de España, están en el Mediterráneo. Cuanto a Portugal continental, ahora hablando de Portugal continental, podemos distinguir 4 grandes regiones geográficamente. Aquí tenemos la llamada costa occidental, que viene desde la frontera con Galicia, que es esta región de España, justo a este cabo aquí, que es el punto más al suroeste de Europa y que se llama Cabo de San Vicente. Y la costa occidental, especialmente los 2 tercios al norte y centro, son extremadamente, tienen mucha población. 2 tercios de la población portuguesa está aquí en este sector de costa. Entonces es una región muy transformada, muy urbanizada, pero aquí están también muchos humedales importantes en la costa. Entonces esta región es importante y interesante para mirar, para observar aves acuáticas y aves migradoras que siguen la costa. Lisbon, o Lisboa en portugués, es la capital y Porto es la segunda ciudad más importante del país. Se llama por veces la capital del norte. Entonces, esto es la costa occidental. Después, en el interior, porque hablamos en Portugal del litoral, que es las zonas costeras, y el interior, que es la región que está más cerca de España, en la mitad interior norte tenemos lo que los llamamos las tierras altas o las sierras. Es una región de montañas y valles profundos, rocosos, con muchas florestas, muchos matorrales. Y aquí es interesante para muchos paseriformes y para aves planadoras como grandes rapaces, buitres, cigüeñas negras y otras aves, y aves de montaña también. Aquí en el sur tenemos las llanuras, son terrenos abiertos con algunos bosques también, pero sobre todo llanos, y hay mucho desarrollo agrícola y es una región interesante para las aves esteparias, para rapaces y para aves de medios agrícolas. Hay también humedales en la costa. Finalmente, la costa sur, que la costa que está entre el Cabo de San Vicente y la frontera con Andalucía, que es la región al sur de España, es una región de playas y aguas cálidas muy popular entre los turistas que quieren visitar las playas y también popular entre los visitantes extranjeros. Esta provincia se llama Algarve y hay un aeropuerto en Faro, entonces muchos visitantes extranjeros volan directamente a Faro para quedarse, por ejemplo, una semana en Algarve y pueden hacer muchas observaciones interesantes porque el clima aquí es naturalmente mediterráneo. Entonces, aquí tenemos el estrecho de Gibraltar, como he dicho. El estrecho actualmente tiene una actividad muy intensiva de observación de aves, especialmente durante los pasos. Entonces, paso primaveral y paso otoñal. Aquí en Portugal no tenemos un estrecho, pero Portugal está también de un importante corredor migratorio, que es el corredor migratorio del Atlántico Oriental. Muchas aves migratorias siguen, marinas y terrestres siguen la costa
antes de cruzar hasta África, que aquí es Marruecos, parte de África, y algunas se pierden y van hasta esta zona en el Cabo de San Vicente, cerca de un pueblo que se llama Sagres. Y Sagres es extremadamente interesante en otoño para observar aves migratorias. A veces también en primavera, cuando hay vientos del este, cuando hay vientos del oriente aquí en el estrecho, las aves migratorias que van hasta el norte son desviadas y surgen en el Algarve. Entonces las personas que están en el Algarve saben que hay que seguir la meteorología porque cuando los vientos son del este es bueno para migradores. Cuando están de oeste es bueno para las aves marinas. Entonces en Portugal siempre estamos con atención a la meteorología para coger los mejores días. Entonces en Sagres hay todos los años en octubre un festival de que hablaré pronto. También aquí en Campo Mayor, que es en la parte norte de las llanuras, hay hace algunos años un festival para observación de las grullas, que es una gran ave que viene a pasar el invierno en la península ibérica. Entonces, esto es el sitio web del Birdwatching Sagres, que es el festival otoñal de observación que el año pasado fue del 5 al 8 de octubre y es ya la 14ª edición. Y entonces durante el festival hay muchas actividades para observación de aves, observación de cetáceos, observación de naturaleza, hay charlas, hay visitas con guía, hay actividades independientes, hay muchas cosas y es probablemente la iniciativa más grande en Portugal relacionada al aviturismo o al turismo etológico. Aquí también hablo un poco del Festival de las Grullas, que tiene lugar en Campo, en las llanuras, como he dicho. El Festival de las Grullas es una iniciativa que empezó en España y actualmente se realiza en muchos municipios de España, como pueden ver aquí, en este caso en Extremadura, en una ubicación que se llama Mueda Alta. Se realiza en invierno, normalmente en noviembre, diciembre, enero, que es cuando las grullas invernantes están presentes y tienen sesiones de observación de grullas y charlas, etc. Aquí una u otra, perdón, no está pensando, pero la idea empezó en España y entonces en Campo Mayor, que es en las llanuras, desde 2010 hay algo semejante que es Festival dos Gros, quiere decir Festival de las Grullas con la misma estructura, que es charlas y salidas para observación. El objetivo es naturalmente captar el interés de los visitantes nacionales y extranjeros para la observación de aves en estas regiones del interior que son regiones algo deprimidas y que necesitan de un poco más de desarrollo y el turismo ornitológico puede contribuir a eso. Porque como yo he dicho, la mayoría de la población está en el litoral y la mayoría de los turistas extranjeros van al sur. Aquí un otro organización, un otro festival o una feria, mejor decir, que se llama Observa Natura, que se realiza en Setúbal, que es 50 kilómetros al sur de la capital, que tiene también actividades de observación de aves y paseos pedestres y de barco y charlas, naturalmente, para, junto al público en general, llamar la atención para la naturaleza y la observación de aves. Estas son algunas de las ferias y festivales que se han realizado en los últimos años con el tema del birdwatching. Ahora, hablemos un poco de Madeira. Madeira es un archipiélago, como he dicho, está al suroeste de la península, aquí son Canarias y aquí Azores.
Madeira es un pequeño arquipélago, pero muy interesante para la observación de aves. Y hay esencialmente dos motivos para ir a Madeira observar aves. Como en todas las islas, hay menos especies que en el continente, pero hay dos grandes motivos, como decía. El primero son las especies endémicas, que hay más especies endémicas en Madeira que en la península, y el segundo motivo son las aves marinas. Entonces, Madeira tiene una isla grande que tiene cerca de unos, creo que 50 kilómetros de largo. Funchal es la capital. Después hay una isla pequeña que es Porto Santo, las islas desertas, que es una reserva natural, no hay personas aquí, y las islas selvagens, que es un pequeño arquipélago 300 kilómetros al sur, cerca de Islas Canarias. Desertas y selvagens son importantes para las aves marinas. No es posible visitar, pero hay excursiones de barco para observar las aves marinas. Entonces, Funchal es la capital de la isla. Aquí está una perspectiva. Esto es Funchal. Aquí están las islas desertas. Y muchas personas van con avión directamente desde Centro Europa hasta Funchal para hacer vacaciones y observar las aves. El interior de la isla es muy montañoso, casi 2000 metros, y tienen aves interesantes en la isla. Entonces, los endemismos son siempre, en cualquier país, un factor de atracción de turistas que quieren ver esas especies. Y cuando una especie es endémica de una región, es decir, solo se puede ver, observar esa especie si vamos a esa región. Entonces, aquí temos a pequena isla de Porto Santo e depois aqui, como he dicho, as islas desertas. Entonces, ejemplos de 5 especies que podemos encontrar en Madeira: la paloma de Madeira, que es endémica; el reyezuelo de Madeira, que también es endémico; el bisbita caminero, que es endémico de la región de Macaronesia, que incluye también Canarias y Azores y Cabo Verde. Entonces, bisbita caminero hay en Madeira y en Canarias, pero no en el continente. Y aquí dos aves marinas, el petrel de Bulwer y el petrel freira. Este es endémico de Madeira, este hay en Canarias y Cabo Verde. Ahora, miramos rápidamente Azores. Yo he dicho que en Madeira había dos motivos para ir a observar aves, que son las endémicas y las marinas. Bueno, en Azores hay 3 motivos para ir a mirar aves. Son las endémicas, las marinas y las rarezas. Yo voy a explicar por qué. Entonces, Azores es un arquipélago grande, tiene 9 islas y algunos islotes, divididas en 3 grupos. Aquí el grupo oriental, que es la mayoría de la población está en esta isla, que se llama San Miguel. Aquí el grupo central con 5 islas y aquí el pequeño grupo occidental, solo con 2 islas, que son Flores y Corvo, pero el más interesante para las rarezas, como hablaré en un minuto. Aquí algunas imágenes. Esto es la isla de San Miguel, que tienen un paseriforme que no hay en más ningún lugar del mundo, que es el camachuelo de San Miguel, en la parte oriental de la isla, aquí. Después tenemos aquí una perspectiva de una isla del grupo central, que es la isla tercera. Hay un depósito de combustibles y cerca hay unas pequeñas charcas que llenan y vazan con la marea, porque la marea sube por infiltración. Es el mejor sitio de las Azores para observación de aves acuáticas americanas como limícolas. Y aquí una perspectiva de la isla de Flores en el grupo occidental, que es una isla rugosa con varias lagunas. Aquí también de la isla de Corvo. De Corvo tiene una caldera en el centro. Pero yo volveré a Corvo en un minuto. Entonces, 5 aves típicas de Azores: el camachuelo de San Miguel, que es endémico de San Miguel; el canario silvestre, que hay en Azores, en Madeira y en Canarias; el que es numeroso en las Azores; la chocha perdiz, que hay en el continente, en la península, pero es muy abundante en los Azores y es muy más fácil de ver aquí;
y la pardela cenicienta, pardela atlántica, que es muy nombrosa en Azores, nidifica en creo que todas las islas, y hay más pardelas en las Azores que en el resto del mundo. Entonces, Azores como madera muy bueno para las endémicas de Macaronesia y las aves marinas. Pero hay un otro motivo. Perdona, Gonzalo, 2 Sí. minutitos para poder dar para las preguntas, ¿vale? Por Muy favor. bueno, dos Gracias. minutos y termino. Entonces, la tercera razón para visitar las Azores son las jarezas. Las jarezas son sobre todo aves vindas de Norteamérica, son aves migradoras que van migrando de Norteamérica hasta Sudamérica y se pierden con las tempestades y entonces van hasta Azores y Península. Y entonces un ejemplo es el Corallimus pectoral. Este gráfico son los registros en Portugal continental, como se puede ver casi todos en septiembre y octubre, son aves que se han perdido en las migraciones, pero que en las Azores hay muchas observaciones de esta y de otras especies norteamericanas. Entonces, el lugar más procurado por los observadores europeos es la pequeña isla de Corvo, que está aquí. Es una isla muy pequeña con 300 habitantes, solo 5 kilómetros, tiene aquí el aeropuerto y después tiene una caldera en la parte alta. ¿Y por qué vienen muchas personas aquí? Porque el Corvo es el mejor sitio del Paleártico Occidental para encontrar especies americanas. Estas son las regiones biogeográficas. Europa pertenece al Paleártico, pero el Paleártico va hasta las Azores. Y hay muchas personas del Paleártico que hay una competición para ver quién tiene más especies en el Paleártico Occidental. Esta es una lista que está en eBird y solo para los top 100 eBird en Paleártico Occidental. Entonces, las personas que quieren estar en el top tienen que ver especies americanas en el Paleártico y entonces van a los Azores. El Corvo, la isla de Corvo se ha desarrollado mucho en los últimos años gracias al turismo ornitológico de personas que buscan las jarezas americanas. Bueno, he terminado, espero que no haya tomado mucho tiempo. Gracias por su atención en esta pequeña presentación sobre el turismo ornitológico en Portugal. Gonzalo, muchas gracias. La verdad, los 3 ponentes absolutamente maravillosos. Les agradecemos todo lo que nos han dicho, lo que nos han comentado, porque nos han, para mí por lo menos, me han dado ganas de ir a los 3 países. Así que felicidades. Yo tenía un montón de preguntas, pero creo que el público, la gente que está participando, tiene más darles prioridad. Así que, por favor, levantar la mano o poner la pregunta en el chat y así podemos pasarla a nuestros ponentes. Y bueno, adelante. Les recuerdo que pueden ver la información de cada uno de ellos en el chat. Se han puesto los sitios web y los contactos de los 3. Bueno, en el chat dicen felicitaciones, Patricia, Gonzalo y Gastón. Fantástico aporte a la red de turismo ornitológico iberoamericano. Claire, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Quisiera hacer, bueno, en primer lugar, felicitarlos a cada uno. Ha sido excelente, realmente muchísimas gracias. Me quedo como Claudia con ganas de ir a visitar cada país. Quisiera solicitar a cada uno de ustedes 3 si nos pueden recomendar un par de herramientas para poder conocer mejor las aves de su país. Entonces, yo sé, por ejemplo, Gonzalo, nos puedes hablar brevemente de Aves do Portugal, ¿verdad? De este sitio web que has creado, y luego Patricia, y luego Gastón, por favor. Adelante, Gonzalo, comencemos contigo. Muy bien, gracias, Claire. El sistema de aves de Portugal solo existe en portugués. Fue lanzado hace unos 16 años con el objetivo de ayudar a todas las personas que quieren observar las aves a saber qué aves hay y dónde las buscar. Es decir, ha sido pensado sobre todo para los observadores independientes, porque tenemos que tener en cuenta
que hay dos grupos de turistas ornitológicos. El primer grupo va a pagar a una empresa para hacer una visita con guía y paga el pacote completo y tiene la visita, está todo incluido. Y después el segundo grupo son las personas que no quieren ir en una excursión organizada y prefieren observar de forma independiente. Entonces, en este website podremos encontrar una lista de las especies y una descripción de algunos itinerarios. Por ejemplo, si vas un poquito arriba, Claire, más arriba, no, sí, arriba, hay un enlace que se llama lista de especies. Entonces, en la lista de especies encontramos un índice por nombres científicos o portugueses y es posible seleccionar una especie y mirar más información sobre las características del ave y saber dónde se puede observar. Y después, onde observar, son sugeridos diferentes itinerarios en todo el territorio para observar las aves, algunos sitios que son interesantes con fotografías y con una indicación de qué especies es posible observar en esa región. Pero como he dicho, ha sido pensado para las personas que quieren observar aves por sus propios medios y a su ritmo, no en una excursión, en una excursión organizada, porque en esos casos los turistas no necesitan de tanta información. Muchas gracias, Gonzalo. Patricia, ¿quieres hablar de un poco de México? Claro, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Tiene un sitio que se llama precisamente Biodiversidad y habla de aves de México. No como tal itinerarios, pero sí nos muestra la gran diversidad de aves, en dónde se encuentran, en qué sitios de México están, y eso nos da una idea, ¿no? De a dónde podemos viajar. Y bueno, lo más usado aquí sigue siendo el eBird, que es, siempre decimos como el Facebook de los pajareros. Ahí entra todo mundo a ver en dónde han visto aves, quién ha visto y así. Entonces, es como muy buscado en estos sitios de mayor interés para observar aves. Y son como los dos mecanismos que buscamos más. No tenemos algo como lo que acaba de mencionar Gonzalo, que sería genial lograr a desarrollar algo así con itinerarios y propuestas ya para que alguien que quiere venir lo tome. Lo voy a dejar ahí en mis notas porque creo que es una excelente oportunidad para mostrar más de México ya en rutas. Gracias. Gastón, si quieres ampliar en el caso de Uruguay, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, yo coincido bastante con lo que acaba de decir Patricia en el caso de Uruguay. Como yo les contaba hace un rato, el tema del turismo de observaciones acá es bastante nuevo. O sea que puedo decir que a nivel institucional no hay todavía grandes fuentes de información para personas que vengan de otros países. Lo que sí hay son emprendimientos más bien privados, localizados en algunos de nosotros, que somos los guías. Y bueno, y tenemos redes sociales, por supuesto. En el caso de mi emprendimiento, yo les dejé ahí mi red social, mi Instagram, que se llama Nambe Building Tours. Lo mismo con otros guías en la zona más de Punta del Este, que también hay un par de guías muy, muy buenos ahí en la zona que también hablan inglés. Y bueno, después el IBER, lo que dijo Patricia también, es como tal cual, ¿no? Es como la plataforma usada hoy en día por todos los pajareros y todos aquellos que quieren como hacer un trabajo de investigación previo a venir al país, con qué especies se pueden encontrar en diferentes zonas. Sin duda que el IBER es fundamental. Eso más o menos. Muchas gracias a los tres, muy buenas herramientas. ¿Hay alguien, Julio Acosta, que quiera hacer una pregunta? No sé si tienes acceso, ¿sí? Sí. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, vine un poquito tarde, pero alcancé a ver un poco lo de Gastón. Felicidades a los tres. La verdad que
créame que como un emprendedor en el aviturismo sé cuáles son todos esos retos y limitaciones que tenemos. Pero mi pregunta es bastante puntual. ¿Qué tan importante? Porque he escuchado, bueno, escuché a Patricia con la zona de Chiapas, escucho un poco de Gonzalo en Portugal. Eh, qué tan importante es el involucramiento de las comunidades en todos los niveles? Porque yo me estoy dando cuenta ahora, por ejemplo, que estoy creando pequeñas guías para niños en comunidades que ocupaban nombres que las personas en sus localidades no conocían. Entonces me he dado la investigación de conocer nombres autóctonos y conocer todo ese tipo. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta todo eso para que la gente lo sienta más identificado? Porque llegaba a una laguna en las montañas del Salvador y yo le decía, mira el colibrí, y el niño me decía, ¿qué colibrí? Aquí les decimos gorrioncillos. Eh, y así puedo mencionar muchos nombres. Así que gracias y felicidades. No sé si alguno quiera contestarle la pregunta a Julio. Bueno, si gustan, en el caso nuestro aquí en México, sí usamos mucho los nombres locales también y regionales, ¿verdad? Porque a veces como le decimos aquí en Chiapas, a veces no es el mismo nombre que le dicen en Oaxaca y son estados o departamentos que están pegaditos, pero que ya las personas son de diferentes pueblos y les llaman de diferente nombre según su cosmovisión también en muchos de los casos. Nosotros tratamos de que los monitores locales y los guías locales mantengan esos nombres que ya ellos manejan localmente, pero sí tienen sus guías y sí es un proceso periódico y lento, pero sí van aprendiendo los nombres, al menos científicos, porque llega también mucho a muchas personas, investigadores y demás, que son los que han apoyado a formarlos como guías y manejan mucho más el nombre científico. Aquellos sitios que ya reciben mucha visitación extranjera, pues sí hemos estado empujando a aprender los nombres en inglés para que puedan tener como mayor interacción. Pero siempre a los visitantes también les dan esta parte más de la cultura, de la cosmovisión local, cómo le llaman localmente a esa especie, e inclusive en muchos casos los por qué. ¿Por qué le dicen de esa manera? ¿Porque come cierta especie o porque solo llega en tal fecha? ¿O porque para ellos les anuncia un cambio en el clima o un cambio en el ciclo de los cultivos? O sea, esa parte de los significados que tienen muchas especies locales, nosotros tratamos de recuperar y que no lo pierdan, al contrario, que esa información también la transmitan a los visitantes. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Silverio. Silverio Menchu, ¿quieres hacer una pregunta? Buenos días, buenas tardes. En Guatemala, gusto saludarles. Em, la El pregunta que estaban internet no haciendo te va muy y bien, tal vez tengas que quitar la cámara y Te escucha cortado. escucha ¿me cortado. escuchan? Mientras regresa, Hola, les iba a decir a todos que vayan poniendo las cámaras para poder hacer una foto final. Entonces, ya, Silverio parece que ya está. ¿me escuchan? Te No sé si escuchamos, hay Silverio. buenas. Mejor, mejor. Bye. Solo en relación a los nombres de las comunidades me parece interesante porque le da un contexto al ave. Y eso me parece muy bueno porque el nombre, por ejemplo, en inglés o el nombre científico, le quita una parte del contexto. Yo quería aprenderme solo en inglés, pero cuando me di cuenta que estaba perdiendo el contexto, entonces traté de dejar también el nombre en español contextual, ¿verdad? Con la comunidad. Y yo quería pedirles en la experiencia que ustedes tienen, porque estamos iniciando esto del avistamiento de aves en Totonicapán, ¿qué podía sugerirme, digamos, en la experiencia que ustedes tienen, pajareros, acciones puntuales me pueden sugerir para que podamos ya tener esta parte del aviturismo como como una forma, digamos, ya metida en el mapa de los pajareros? ¿Qué acciones me sugerirían ustedes? Y les agradezco mucho y felicitaciones a todos los expositores. Bendiciones.
Si hay Silverio, yo no, otro, no te escuché, no le- escuché con totalidad la pregunta. Medio que se cortó en el medio y no llegué a escuchar, no llegué a escuchar lo medular de la pregunta. Perdón. Solo quería de repente sus sugerencias para poder impulsar el aviturismo acá en mi departamento en Totonicapán, Guatemala. Ah, bien. Bueno, ¿quieren que le conteste yo? sí, adelante. Empiezo yo. Bueno. ¿De dónde sos tú, Silverio? Guatemala. De Totonicapán, Guatemala es el altiplano. Estoy más o Ah, menos a 2.500 o a 3.000 metros sobre el nivel del mar. En bien. bosque de montaña húmedo, más o menos. Es la Bueno, cuna del chipe rosado. o sea que potencial, por lo menos en cuanto a número de especies, por el tipo de ecosistema que nombrás, debe haber un buen potencial ahí para desarrollar el avistamiento de aves. Como se ha investigado muy poco, Muy pero yo poco. en ello tengo ahorita 110 aves que he, digamos, reportado. Y sé que hay más porque las escucho, pero hasta que tenga certeza de verlas, es donde ya las subo a IBIRD y las reporto, ¿verdad? Pero por lo menos tengo unas 125 aves, digamos, que se han reportado acá. Bien. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir, por lo menos, desde mi experiencia y mi opinión personal con respecto a esto, por lo menos la situación que vimos acá en Uruguay, eh, creo que igual arrancaste bien, ¿no? El solo hecho de ir llevando ya un registro de lo que tenés, también visualizar que seguramente hay más de lo que tú tenés registrado hasta el momento. Siempre el avistador de aves tiene que tener siempre como esa visión, ¿no? De que es algo espectacular porque nunca se termina de generar conocimiento en esta materia. En el birdwatching, así como en tantas otras cosas, más en un grupo zoológico como son las aves, que en realidad vuelan y no conocen absolutamente de fronteras. Y la única manera de descubrir nuevos registros, de descubrir nuevas especies, es estar en el campo, ¿no? Hacer mucho trabajo de campo. Por supuesto que el trabajo de gabinete es interesantísimo y más que relevante para aterrizar el trabajo de campo, pero si uno no está en el campo, no hay trabajo de gabinete que valga, ¿verdad? Primero uno tiene que estar, impulsar a la gente, motivar a la gente con lo lindo que es esta actividad del avistamiento de aves, y bueno, yo creo que esa es como la esencia como para empezar a impulsar un lindo proyecto ahí en tu zona. Sí, es cierto que estar en el campo y salir es una de las cosas que más nos dan, porque observamos, vemos, encontramos a veces cosas que no esperábamos y cuando se hacen registros permanentes, el sitio empieza a surgir más, ¿no? Es importante eso que dice Gastón. Eh, por favor, dos cositas. Poner las cámaras para tomar una foto de grupo, por favor. Y en el chat, Claire ha dejado una encuesta para que pongan los comentarios y los contactos y todo esto del conversatorio. Pero sí nos gustaría tener una foto de familia antes de terminar. Y agradecer de nuevo a todos por la participación. Espero que les haya gustado. Felicitaciones y a ver si Claire puede habilitar las cámaras, ¿no? Yo menos la tengo ahora. Bien. Bueno, de mi parte, felicitarlos a todos también, cada uno de los expositores. Estuvo muy buena cada una de las presentaciones. Es genial porque todos podemos aprender de todos y a todos se nos despierta esa curiosidad de ir a visitar otros países, ¿no? Para visitarlo turísticamente y para salir puntualmente a hacer observación de aves con todo lo lindo que contaron cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Sí, la idea queremos es crear una red de contactos, de amigos, de pajareros que nos ayudemos, ¿no? La sinergia, en este momento es importante tener sinergias, ayudarnos, ¿no? Porque todos estamos en lo mismo, ¿no? Y lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Que las aves, ¿no? Que las tengamos las aves, porque también eso quiere decir protección, eso también quiere decir valoración de lo que tenemos y entre todos podemos ayudarnos. Así que
Fenomenal. Creo que ya pudiste tomar la foto, Juanjo. No sé quién está haciendo la foto. Sí, ya la tomé, perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Pues no sé, Claire, si tú quieres cerrar este conversatorio. Pues con mucho gusto, la verdad encantadísima, feliz de un tercer conversatorio sobre turismo ornitológico en Iberoamérica. Ya hemos conocido sobre 3 países más. Los primeros 2 conversatorios aprendimos sobre otros países y los invitamos a que no solamente se unan al próximo conversatorio, sino que también conformen este grupo de Birding Iberoamérica para poder compartir buenas noticias sobre observación de aves en la región, buenas prácticas para observación de aves y, por supuesto, contactos, generar una red entre todos nosotros. Y quiero anunciarles que este año tenemos el próximo encuentro iberoamericano de turismo rural que será en el departamento del Huila, en Colombia, en el mes de noviembre. Julia, ¿me confirmas las fechas? Por favor. Creo que 5 al 10 de noviembre, si no estoy mal. Sí, efectivamente, del 5 al 10 de noviembre. Fantástico. Están Y todos para invitados. para prepararnos, el próximo encuentro será sobre Colombia, Birding Colombia. Así es que no te lo pierdas, va a ser a finales del mes de mayo. De mayo. Y entonces les mandaremos una invitación a cada uno de ustedes, por lo tanto no dejen de compartir sus contactos por medio del chat o por medio de la encuesta que les acabamos de dejar. Claudia, felicitaciones, gracias por esta facilitación del evento del día de hoy. Julia, gracias por la organización y el impulso desde la Junta Directiva de Iberoatur. Juan José Salado, gracias por el apoyo permanente, también desde la Junta Directiva, y a cada uno de nuestros ponentes estrellas, Gonzalo Elías, Gastón Varela y Patricia Hernández. Muchísimas gracias a ustedes por compartir su conocimiento, su entusiasmo, su experiencia en cada uno de sus países, y a los participantes el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias por la a invitación. ustedes. Hasta pronto. luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós.